La noticia política de ayer, lo dijimos, fue la jornada en la Asamblea Nacional que implicó la censura y destitución de los 4 consejeros de los 7 que integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de ellos, Walter Gómez, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alexis? ¿Cómo está Fabricio? Muy buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas de mi bello Ecuador. ¿Cómo reacciona, me imagino yo, hoy, un día después, tal vez ya con cabeza fría, frente a esta decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de censurarlo y destituirlo? Sí, bueno, el día de ayer fue una jornada bastante fuerte para los 4. Voy a hablar a título personal. Tuve toda la oportunidad de dar todos los argumentos legales en base a las pruebas de cargo, a los cargos que hicieron los 2 asambleístas que en el caso mío me nombraban, ¿no? Desgraciadamente se mezcló todo, fue una fanesca que hizo la Comisión de Fiscalización y Control Político, nos metió en el mismo saco a todos, pruebas que inculpaban a José Carlos Tuárez, y de ahí cosas que nos daban hacia nosotros, hacia los 3 consejeros. Entonces, en una estrategia bastante antidemocrática, ciertos asambleístas hicieron esto para poder cercenar al Consejo de Participación Ciudadana los que les estorbaban, porque éramos los 4. ¿Usted cree que fue así, que esa decisión netamente política? A ver, las decisiones de la Asamblea son políticas, el juicio era político, evidentemente, la decisión es política, pero apuntaba a cercenar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, por supuesto. ¿No había razones para hacerlo? A ver, estamos hablando de que en las pruebas, en todos los causales que a Walter Gómez lo mencionaban, habían 2, que era siempre fue el tema de la creación de la Comisión de Revisión de las designaciones de la Corte Constitucional. Yo fui muy claro desde el principio, desde que se dio la moción, que nosotros no íbamos a cambiar a la Corte Constitucional. Fue clarísimo mi posición de que se iba a revisar el proceso del ámbito administrativo, porque sí, vimos, tenemos claro que todo lo que hizo el transitorio fue ilegal en el proceso administrativo. Estamos hablando de que nunca se creó las veedurías ciudadanas, nunca hubo un banco de veedores que eran amigos de ellos. Estamos hablando de que dentro del proceso se aumentó y se disminuyó puntaje a los candidatos. Entonces, eso queríamos nosotros evidenciar y poder pedir a las autoridades correspondientes a que se cambie estas prácticas ilegales y deshonestas que hizo el transitorio. Ahora, todo esto fue apoyado, y ustedes saben por quién, que fue por el gobierno de turno, apoyado este transitorio, y por ende, y apoyado lógicamente de la Asamblea Nacional, y por estos 84 personas que siempre estuvieron callados de todas las ilegalidades del transitorio. Ahora, entonces, yo quisiera preguntarle, Walter, ¿por qué entonces, si ustedes iban únicamente a revisar el proceso administrativo, no el resultado final de ese proceso de selección, ¿por qué cree usted que a la clase política que ahora está controlando la Asamblea y el gobierno le molestaba o le inquietaba esa revisión? Lo que pasa es que se están protegiendo de algunas situaciones que tienen oscuras ciertos asambleístas. Para eso están utilizando, o bueno, la persona o el cargo que están utilizando para perseguir también a los asambleístas es el Contralor. Entonces, hay algunas cosas oscuras por parte de los asambleístas. Entonces, no querían que 4 personas que buscábamos transparentar los procesos, que sí es verdad, Fabricio, como te escuché hace un momento, quizás cometimos algunos errores y quizás no tuvimos la asesoría del caso, la buena asesoría. O sea, si son conscientes, son yo al menos yo sí. ¿Usted es autocrítico, Walter? Yo sí soy crítico, autocrítico inclusive. Yo sé, y yo fui crítico dentro del Consejo hacia José Carlos, que era... ¿Se lo dijo al presidente usted del Consejo? Siempre se lo dije. Siempre le dije de que mire,
De los siete, el único que conocía al Consejo de Participación Ciudadana bien, los procesos por dentro, era yo. O sea, yo fui director provincial del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Guayas y yo conocía. Guayas tiene un mini consejo en su delegación. Tiene las 2 secretarías bien establecidas y en el tema de designación de autoridades, si bien es cierto, en Guayas no había la persona adecuada porque eso se manejaba desde Quito, pero aquí Quito no contábamos con las personas, los técnicos adecuados para aquello. Y tampoco no se lo pudo contratar porque el Ministerio de Finanzas asfixió económicamente al Consejo. Ahora, Walter, con lo que usted nos acaba de decir, me parece a mí que ustedes cometen un error al designar a Tuárez, porque usted bien podría haber sido el presidente del Consejo o Victoria de Sintonio. A ver, desgraciadamente los medios de comunicación me etiquetaron siempre desde mi campaña. Hablaron de que yo era correísta y que, si bien es cierto, yo podía conocer al Consejo de Participación Ciudadana, pero que las cosas no se iban a dar como deberían ser. Entonces yo, y aquí inclusive, sentado en esta mesa de trabajo, expresé de que mi interés no era ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino que iba a ser un consejero crítico de los procesos y que iba a dar sugerencias para mejorarlos. Yo fui crítico, lógicamente que no puedo ser crítico en el pleno del Consejo, pero sí hacia lo interno. Desgraciadamente no se escucharon muchas veces mis consejos, mis sugerencias, y se cometieron errores. Ahora, ayudado de estos errores, los 3 consejeros que estaban siempre boicoteando los procesos y no daban los aportes adecuados. Ellos hablan de que no se los tomaba en cuenta. Cuando se los tomaba en cuenta, seguían siendo contrarios a todo. Pero al final del día ustedes eran mayoría. Ustedes eran 4 de 7, sí. Ustedes podían tomar las decisiones. Resulta que ni para designar al secretario se podían poner de acuerdo en un primer momento. Bueno, estamos hablando de que para ser secretario se necesitaba una terna. Esas ternas, José Carlos le pidió a cada uno de nosotros que pusiera un candidato. ¿Sí? Él lo hizo y nosotros lo hicimos. Él consideró cuáles iban a estar dentro de la terna y a partir de eso se escogió a las personas adecuadas. Lastimosamente, desde parte de los consejeros que ahora ya son reyes dentro del Consejo, siempre boicotearon de que se tenía que tener un documento de esto, de otro documento de esto, de otro documento de esto, y no facilitaban el proceso. Pero ustedes eran mayoría, insisto, ustedes con los 4 votos podían hacerlo. Pero no podíamos tampoco avanzar ante el pueblo ecuatoriano y decirle que nosotros éramos aplastantes. No quisimos nunca ser así, Fabricio, nunca. Pero desgraciadamente, mientras que nosotros queríamos avanzar, había un consejero que estaba a favor y votaba en contra. Y ustedes pueden ver las sesiones del Pleno. Habla, sí, estoy con ustedes, estoy a favor, su votación, en contra. Ahora, Walter, lo que ocurrió ayer, digamos, es parte de un libreto que también es al mismo tiempo parte de una agenda. Sí. La agenda, como decía Fabricio hace un momento, es sacramentar la eliminación del Consejo de Participación. Así es. Ustedes son conscientes de eso también. Yo al menos estoy consciente de que esa es la receta. Eso ya lo expuso inclusive algunos actores políticos del gobierno y de la Asamblea Nacional. Fue frontal el eliminar a un organismo que lo que pretende es apoyar al pueblo ecuatoriano, al ciudadano común. Ahora, ustedes fueron elegidos a través de las urnas. Ayer había gente que vinculada a la asesoría de los legisladores decía, a ver, en la Constitución, como dice el artículo 131 que leyó Fabricio hace un momento, está que los consejeros de participación son también sujetos a control político. Claro, pero esta Constitución fue redactada en el 2008. Ahora los consejeros se eligen a través de las urnas porque estos mismos sujetos que les destituyeron ayer así dijeron, ¿no? Que les elijamos en las urnas. Ustedes van a ir a instancias internacionales porque finalmente lo de ayer fue un golpe no a Gómez, a De Sintonio, a Tuárez y a Chalar. O sea, ayer fue un golpe a la democracia. Ecuador entero. O sea, y hay mucha gente, así como ellos, estaban indignados con ustedes porque dicen que son impresentables, que son una caricatura. Hay muchos ciudadanos que en redes sociales también estaban indignados con la Asamblea, que piden que se vayan todos.
y que están indignados porque dijeron que 84 personas decidieron por sobre lo que la mayoría dijo en las urnas del 24 de marzo. ¿Ustedes van a ir a instancias internacionales? Sí, sí, por supuesto que sí, y eso lo expusimos en el discurso el día de ayer, al menos yo fui enfático, de que recomendaba de que no hicieran lo que ya pretendían hacer o lo que ya les habían recetado a hacer, lo que ya le habían obligado a hacer. Sí, ya se está presentando, si es posible el día de hoy o mañana, la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque hay asambleístas Superman que creen que ellos son intocables, ellos sí piensan que son intocables. Vamos a ver qué pasa, con la comisión. Vamos a luchar muchísimo, al menos Walter Gómez sí lucha, y voy a hacer respetar mis derechos. ¿Lo van a presentar de modo colectivo o de modo individual? Colectivo. Ya, los 4. Sí, los 4. Ya, ahora, ya en el balance, haciendo una mirada retrospectiva a las razones por las cuales se los llevó a juicio político y se los censura y destituye. ¿Fue un error el haber resuelto la conformación de una comisión para revisar la forma como se integró la Corte Constitucional? ¿Fue un error? A ver, yo considero que no fue un error. Lo que fue el error fue el momento político. Yo sí creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligatoriedad y como parte de sus funciones tiene la competencia de revisar el acto administrativo, porque es un organismo de derecho público. Y por ende, nosotros sí podríamos revisar eso. Lastimosamente se utilizaron argumentos y estrategias legales, leguleyadas, para poder llevarnos a juicio político. Pero ¿no será que ustedes cuando toman la decisión, a ver, y esto lo he comentado públicamente en su momento, además a usted lo entrevistamos en su momento, entrevistamos a Rosa Char en su momento, entrevistamos a Victoria de Cintor en su momento, a mí me quedó claro que ustedes tenían claro el hecho, y valga la redundancia, de que no podían cesar a la Corte Constitucional ni echar abajo el concurso que significó la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Me quedó claro. Sí. Pero ¿no será que fallaron en la redacción de la resolución, en cómo comunicaron la resolución? Sí. Yo pienso que sí. Porque se prestó para la suspicacia. Sí, a ver, estamos hablando de estricto rigor, Walter, si me permite, ustedes no podían cesar a la Corte Constitucional, no tienen esa atribución. Como tampoco, nosotros creemos, y esto lo comentamos en su momento, nosotros creemos que tampoco el Consejo Transitorio del doctor Trujillo tenía esa atribución. Claro, lo hicieron invocando los plenos poderes que tenía este Consejo, pero ustedes no tenían esa atribución. Me da la impresión de que no lo comunicaron bien y además no redactaron bien la resolución. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que fue un error también por parte del secretario general. Pedí la destitución del señor también, lo tengo por escrito. No creo que fue lo adecuado ni fue y fue un error por parte de las dos compañeras que hicieron la una la moción y la otra el secundarlo. Creo que eso fue el punto que lo toparon y que lo tomaron estos asambleístas para poder lograr sus pretensiones políticas y de poder tener tener el control del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y usted cree que con las figuras que llegan hoy, excepto Dávalos, van a reconfigurar el Consejo de Participación? A ver, no lo van a reconfigurar. Bueno, reconfigurar en el sentido de que van a poder controlarlo, sí. El gobierno va a controlar al Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea va a controlarlo también, va a ser un apéndice de todo del poder de turno, por supuesto que sí. Yo sí creo que los 6 consejeros se van a alinear y van a aceptar todo lo que sea, no van a topar mayormente las autoridades que faltan por elegir, que son, si no me equivoco, 4. Defensor público, Contralor, Copisa, Contralor no lo van a topar. ¿Y ustedes tenían en la agenda elegir Contralor? Por supuesto que sí, es porque hay un informe jurídico donde indicaba de que sí, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio no eligió al Contralor principal. Yo creo, Walter, que se demoraron. A ver, yo creo que durante 2 meses que trabajaron, les faltó tal vez
entrar con mayor frontalidad y decir, bueno, vamos con defensor público, vamos con contralor, etcétera. Oye, si entraban así, no duraban 3 meses, duraban 3 días. Esta asamblea los enjuiciaba en 24 horas, pues. A ver, en primer lugar, vamos por parte. Y ese es el sentir, Fabricio, ese es el sentir de muchos ciudadanos. Sí, es verdad. A ver, hay que ser claros. Es que eso sí estaba en sus atribuciones, ¿verdad? Por supuesto. Claro, eso sí. A ver, estamos claros. Ellos, el gobierno de turno, con la asamblea que tienen, que es una sola, están claros de que ellos tienen al contralor para perseguir a todos los asambleístas y a todos los que puedan perseguir. 1. 2. En el tema de la designación de autoridades dentro del Consejo de Participación no existe una secretaría o no existe una unidad de gestión para poder armar los concursos. Se arman de acuerdo a una comisión que elige en este momento el presidente. No hay nada definido dentro del Consejo. Entonces, tampoco hay el grupo técnico para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Es elegir a los técnicos adecuados. Para poder elegir, si no habían dentro del Consejo, teníamos que contratarlo. Al contratarlo necesitábamos recursos. El Ministerio de Finanzas, el primer día que nosotros nos posesionamos y que elegimos al presidente y a la vicepresidenta, nos eliminó $1.200.000 aproximadamente, porque se le ocurrió. ¿Qué es lo que pasó? El transitorio, en un acto desleal e ilegítimo y ilegal hacia el Consejo, no hacia nosotros, hacia el Consejo, solamente planificó los recursos hasta mayo. Imagínense cómo fue la cosa. Normalmente se planifica hasta diciembre del año. Claro, para el año. Pero no, ellos planificaron solo hasta mayo. Planificaron los recursos hasta mayo. En mayo, cuando ellos ya estaban a punto de salir, simplemente se acabó el dinero planificado. El Ministerio de Finanzas no da dinero a medio año. El Ministerio de Finanzas lo da al principio de año, con la planificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos en junio, no teníamos dinero y ya se habían gastado más del 50% de lo que supuestamente deberíamos tener. Usted, cuando alguna vez vino acá a una entrevista con nosotros, nos dijo que tenían como 700 denuncias en contra 786 denuncias archivadas. En contra del anterior consejo. No, a ver. Cuando nosotros llegamos, supuestamente había un informe de 2.100 y pico de denuncias durante todos los 15 meses del transitorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esos habían algunas, 1.000 y pico, hubieron que no eran competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de todas estas, que a las finales resultaron que solamente en vez de 2.000 y pico, como lo dijo Trujillo, eran 1.000 y pico nada más. Y de las 1.000 y pico, 786 en un acto 15 días antes de nuestra posesión, Seraquibe, el ex secretario y coordinador técnico, porque tenía 2 cargos el señor ahí, archiva sin ningún criterio jurídico 786, que dentro de esas precisamente está el tema de denuncias en contra del ex presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, 786 sin criterio, y ellos salen a la prensa a decir que son los transparentes y los impolutos. Entonces, estamos hablando de que hay una doble moral y que no tuvimos la oportunidad, al menos yo estuve detrás de la investigación de estas 786, y las habían, no sé si ocultado o perdido todos los archivos físicos. Entonces, cuando yo pido esto a la Secretaría de Transparencia, no encontraban los archivos. No encontraban. Y no lo encuentran todavía. ¿Y dónde están? ¿Quién los tiene? No, los han perdido. Literalmente perdido. Se los llevaron. ¿Y eran denuncias sobre? No, ni siquiera saben qué temas. No, bueno, eran de las entidades del Consejo de la Judicatura, eran del CNE, de la Corte Constitucional, eran de instancias
estatales. Así de simple, el señor Seraquibe destruyó ciertos informes. Ahora, en algún momento él salió diciendo de que prácticamente éramos ignorantes porque no sabíamos dónde buscar. No, sí buscamos, lo que pasa es que ellos la perdieron. Ellos y todo su grupito, Estrella, Mogollón, Acosta, toda esa gente que trabajó con ellos, fueron los operarios para poder destruir desde adentro al Consejo de Participación Ciudadana. Usted hace un momento nos dijo el nuevo consejo con la configuración que se va a dar una vez que se integren los suplentes. Me imagino yo que los quedaré en minoría, ¿no? Bueno, no sé, habría que preguntarles a Juan Javier, ¿no? Me imagino. No creo que se preste para continuar la eliminación del consejo. Usted nos decía, este consejo que viene ahora va a ser un apéndice del gobierno y de la asamblea. Yo me imagino que lo que tendrá que hacer entonces, y quisiera su lectura sobre aquello, es terminar el trabajo que dejó el transitorio de Trujillo. Sí. Elegir a las autoridades y que esas autoridades sean totalmente alineadas al gobierno. Porque alguien se preguntaba, ¿por qué se caen ustedes 4? Y la respuesta es obvia, ¿no? Por no haberse alineado a lo que dicen los sí, inclusive recordemos de que hubo una entrevista a la señora Romo diciendo de que el Consejo de Participación Ciudadana realmente no sirve. Lo mismo por parte de este señor Tello, del señor Villamar, que por cierto, qué bueno que se dieron cuenta ustedes de la actitud tan irrespetuosa de parte de Villamar frente a nosotros. No solo de él, sino de muchos legisladores que nos insultaron y les trataron mal ahí en el pleno. Y ahí ellos son los grandes, los intocables. Entonces, yo creo que el Ecuador necesita nuevos personajes, nuevas caras, así nos digan caricaturas. El Ecuador necesita realmente un cambio y esperemos lograrlos con nuevos ciudadanos. ¿Usted ya retiró sus cosas del consejo? Sí, las retiré. ¿Ya no vuelve al edificio? No, ¿para qué? Ya no. No, yo no ruego para que me den mis cosas. Yo las saqué, me despedí de las personas. O sea, usted ya estaba hecho al dolor de que le iban a censurar eso. No hecho al dolor. Era realista. O sea, es real que tienen una receta los asambleístas y ayer se concretó los 84 personajes que votaron en contra de nosotros y que Tello en una estrategia muy muy inteligente, que ahí sí el MPD tiene cierta inteligencia también para aquello, reconsideraron enseguida para que todo quede en firme. Claro. Sí. Bueno, era interesante conocer y escuchar la reacción de uno de los 4 consejeros que fueron destituidos. ¿Va a seguir haciendo ayer política, por la Asamblea? Claro que sí, sino que ya voy a hacerlo desde el lado ciudadano. Por supuesto que sí, es mi derecho. ¿Partidista? ¿Perdón? ¿Ciudadano o partidista? No, ciudadano. ¿Y partidista no? Bueno, no sé todavía. Todo puede pasar. ¿Usted podría participar en elecciones de 2021 o no? Yo creo que hasta el momento, ¿no? Estoy inhabilitado. Están inhabilitados, exactamente. Bueno, pero estamos hablando de que yo puedo acompañar a otros actores. No, de acuerdo. Sino que no podrían ser candidatos en 2021 porque hay una restricción. Bueno, vamos a ver qué pasa. De acuerdo. A ver, acuérdense que todo es posible. Si el señor Galo Lara, siendo sentenciado, pudo ser candidato a prefecto, porque pero Lara no podía ser. Pero con los panas controlando las instituciones. Pero bueno, sabemos que ustedes ahorita no tienen panas, pues. Puede ser que tenga a mi padrino o mi madrina. Walter, gracias por el tiempo. Muy amable, Walter, gracias a ustedes. Walter Gómez, hasta ayer consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, censurado y destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos junto a sus hasta ayer compañeros José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá, con su visión en torno a este tema. 7 de la mañana con 13 minutos, pausa en la primera hora.